Egun on eta mila esker guztioi. Guztiok dakigu zein egoera latzean bizi garen, guztiok dakigu krisiaren ondorio larriena langabezia dela, beti dira beharrezko honelako batzarrak, baina orain inoiz baino garrantzitsuagoak dira. Gaur lehentasuna ekonomiaren hazkundea da, lanpostuak mantendu eta berriak sortzea. Horregatik herenegun Rajoy presidenteak hartutako neurrien kontra azaldu nintzen. Ez dela hori bidea. Horrela arazoa konpondu ordez handiagotu egingo da. Euskadin beste bide bat hartu dugu. Murrizketaren gainean egin ordez gure ekonomia bultzatu eta langabezian daudenei laguntza eskaintzen ari gara. Langabezian dagoen pertsona ez da geldi dagoen pertsona. Lana bilatu nahi duena baizik. Guk horretarako laguntza ematen diogu, laguntza eta behar duen prestakuntza lan merkatura sartzeko bidea erraztuz. Es evidente que no hace falta que recuerde aquí el momento de crisis que estamos viviendo. Por desgracia, casi nadie en este país puede sustraerse a él y seguramente todos los que estamos aquí hoy hemos padecido en nuestra propia familia, en nuestro entorno más cercano, el mazazo del paro. El mes de junio nos ha dado un pequeño respiro en este sentido. El desempleo registrado en Euskadi disminuyó en 2.828 personas, un descenso del 1,76% respecto al mes anterior. Y los datos de la PRA que se han conocido hoy mismo señalan que la ocupación aumentó en el segundo trimestre en 2.000 personas, lo que ha permitido que el paro estimado baje del 12,1% al 11,9% de la población activa, lo que indica que en este ámbito Euskadi se mueve en sintonía con la evolución de la zona euro, a diferencia de lo que sucede en el resto de España. Tenemos la mitad de paro y es la primera vez, que en medio de una crisis Euskadi está por debajo en desempleo del resto de España. Pero esto no quiere decir de ninguna manera que podamos sentirnos satisfechos, porque hay más de 100.000 personas que siguen sin poder acceder al mercado laboral y que, por lo tanto, tienen imposibilitado su pleno desarrollo familiar y personal. Y por eso, nuestra gran prioridad como Gobierno y también como país sigue siendo, no puede ser de otra manera, luchar contra el desempleo. Y lo estamos haciendo. Frente a recortes aleatorios y desordenados, a veces nosotros estamos llevando a cabo propuestas concretas. Por poner el último ejemplo, el más reciente, Lanbide ha ido incrementando sus esfuerzos a través de la colaboración interinstitucional que se produce con los planes de desarrollo local. En colaboración con los ayuntamientos vascos, estamos desarrollando planes que fomentan el empleo, que ofrecen una mejora de las competencias de las personas desempleadas y que les permiten mayores posibilidades de inserción en el mercado laboral. Hace solo unos días, 3,7 millones de euros fueron destinados a impulsar nuevos proyectos dirigidos a la generación de empleo en Guipúzcoa, concretamente para crear puestos de trabajo en función de aquellas situaciones que detecten los municipios y que consideren que son las más relevantes para dinamizar el tejido empresarial y productivo de su zona. Y a esta seguirán otras actuaciones, coordinadas de carácter local. Es solo un ejemplo más de cómo llevar a la práctica medidas reales de fomento del empleo. Medidas que seguramente podréis analizar, debatir y plantear en estas jornadas, porque este va a ser un espacio de encuentro y de debate en el que empresas, servicios públicos, agencias de colocación, profesionales y expertos vamos a abordar juntos las claves de un modelo de empleo efectivo. Un modelo que para nosotros se integra en el modelo Euskadi frente a la crisis y por el empleo. Austeridad sí, reformas también, pero dentro de un proyecto claro y definido para crecer y para luchar contra el paro. Porque frente a los recortes brutales a veces y sin ningún tipo de planificación existe un camino diferente. Estos últimos días nos han regalado una serie de medidas que buscan contentar a los mercados, sin conseguirlo, por cierto, pero que para hacerlo desmantelan buena parte del estado del bienestar y cargan contra los colectivos más vulnerables. Y no puede ser
que la fórmula para fomentar el empleo sea rebajar la prestación por desempleo. No se puede estimular el crecimiento que necesitamos con urgencia recortando la ya mermada capacidad adquisitiva de los ciudadanos y de las ciudadanas. No puede ser que todos los ajustes caigan sobre los hombros de los de siempre. Esa no es, de ninguna manera, la solución. Por ejemplo, al hilo de estas jornadas diré que nosotros creemos en una política de empleo que convierta a los parados no en personas abandonadas a su suerte, sino en auténticos buscadores de empleo. Por eso, dos de las cuatro patas que sustentan nuestro modelo Euskadi están especialmente dirigidas a la creación de empleo. Una de ellas es el plan de lucha contra el paro que, uniendo esfuerzos del Gobierno vasco con los de los agentes sociales, Confebask, UGT y comisiones, ofrece un paquete de medidas por importe de 321 millones de euros para combatir el desempleo. Y la otra es el programa de empleo joven, 26 millones de euros para brindar a los jóvenes vascos oportunidades laborales y formativas. La población joven de Euskadi es el colectivo que está acusando en mayor medida el embate del desempleo y la falta de oportunidades. La tasa de paro joven en Euskadi se sitúa en el 24,2% y el 60% de los jóvenes parados tiene solo estudios de enseñanza obligatoria. Hace unos días presentamos la partida económica de 1 millón de euros que Lanbide destinará para becas en idiomas. Son ayudas para jóvenes desempleados con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años que pretenden mejorar las competencias lingüísticas de unas 2.000 personas y que tienen como objetivo final incrementar sus posibilidades de acceder a un empleo de calidad en un mundo y en un mercado globalizado que requiere cada vez más de esa capacitación lingüística. El Gobierno vasco cree firmemente que se puede actuar de otra manera, de otra forma, con iniciativas reales. Y esto es lo que estamos haciendo. Hemos afianzado la formación profesional, adaptándola a las nuevas necesidades del mercado y de los estudiantes, gracias a ofertas por módulos, a formación online o a la posibilidad de simultanear el aprendizaje con el empleo. Hemos diseñado un plan que alterna formación con prácticas en las empresas, aquí o en el exterior, para personas jóvenes tituladas en formación profesional o en la universidad. Impulsamos la investigación y la innovación a través de los centros de referencia nacional con el fin de que se conviertan en los referentes cualificados de sus respectivos campos laborales. Hemos orientado Lanbide hacia el tejido productivo, tanto para proporcionar servicios a las empresas como para alimentar los propios servicios de empleo. Y estamos estimulando el emprendimiento como factor clave de crecimiento y de competitividad. Hemos creado el Servicio Vasco de Emprendimiento que abre una nueva etapa en la que se ordena y se ofrece la posibilidad de unificar y de facilitar al fin todo el entramado para el emprendedor de Euskadi, porque queremos fomentar el nacimiento de empresas fundamentalmente de base tecnológica en Euskadi, que son las que pueden garantizar su sostenibilidad futura. No voy a entrar en detalles de todas las medidas que se están poniendo en práctica, porque creo que va a ser el momento de dejar paso a todos los profesionales y expertos que durante estos 2 días vais a debatir sobre los nuevos paradigmas para el fomento del empleo. Pero sí quiero subrayar en estos tiempos de recortes impuestos que no son los trabajadores quienes han causado la crisis, que no son los parados quienes la han generado. Al contrario, si algo está haciendo esta crisis es crear cada vez más desempleados y tenemos que seguir luchando, como lo hemos hecho hasta ahora, con renovados esfuerzos por la generación de empleo y de crecimiento. Y lo tenemos que hacer entre todos. Al presidente Rajoy le he pedido públicamente que haga un esfuerzo por poner en marcha políticas de crecimiento, políticas para ayudar a la economía y a la generación de empleo, porque sin ellas no saldremos nunca de esta situación. Con políticas de recortes sobre recortes, lejos de arreglar nuestros problemas, los estamos empeorando. Y a los ajustes hay que añadir, sí o sí, políticas para ayudar a nuestras empresas, a nuestro tejido productivo y a la generación de empleo. Si no, lo demás no servirá para nada, como la realidad tozuda nos está demostrando día a día. Y en Euskadi, por nuestra parte, tenemos margen para hacer frente a la crisis
de otra manera. Tenemos energía, resortes y fuerzas en la sociedad vasca para poder mantener nuestro modelo social. Yo he planteado 4 ejes de encuentro, 4 ámbitos para unir esfuerzos: la defensa del autogobierno vasco, la defensa de los servicios públicos, la defensa y apoyo a la economía vasca y un pacto fiscal para toda Euskadi. Y esto no es ni un brindis al sol ni un mitin electoral. Esto es lo que necesita hoy la sociedad vasca y Euskadi. No es hora de utilizar las instituciones para provocar desplantes o zancadillas negándose a colaborar, porque son desplantes y zancadillas al conjunto del país. Y sé que hay quien desdeña esta búsqueda de la unidad para hacer frente a la crisis. Sé quien desdeñó desde su blog mi intervención del martes reprochándome que solo defendía principios y le parece mal. Pues yo estoy en política para defender principios, no para defender cuotas de poder. Porque defender principios es defender la igualdad que procuran los servicios públicos, universales y de calidad para toda la ciudadanía. Y nosotros no los vamos a desmantelar. Defender principios es defender la solidaridad de las políticas sociales que impiden dejar a nadie abandonado en la cuneta de la crisis. Y las vamos a mantener. Defender principios también es proponer una reforma fiscal justa, equitativa, para que paguen todos los que tienen que pagar, para que todos paguen en función de sus rentas y para que paguen más los que más tienen, y que las cargas y los sacrificios de esta crisis no caigan siempre en los mismos hombros. Defender principios es oponerse a unos recortes injustos y hacer política para el crecimiento y la generación de empleo. Estos son mis principios y no tengo otros. Y quien no esté de acuerdo con ellos deberá decirnos cuál es su alternativa más allá de pedir elecciones. Porque nosotros no solo lo estamos diciendo, lo estamos haciendo. No hay más que ver lo que está pasando a nuestro alrededor y comprobar las diferencias. Este es el modelo de este Gobierno, que define un proyecto global para marcar con claridad el camino a seguir, para establecer los objetivos para crecer, para reactivar la economía y generar empleo y con ello poder lograr la adhesión de la ciudadanía y de todos los agentes sociales de forma que el esfuerzo colectivo tenga sentido. Y estoy seguro de que todos vosotros y vosotras, con vuestras ideas, con vuestras experiencias y aportaciones, vais a poner vuestro grano de arena en esta tarea. Así que, simplemente, eskerrik asko.